Hola, soy Javier Hortolaza y para mí es un placer presentarles la última lección, lección número 13, la Nueva Jerusalén. Hoy estaremos culminando esta lección tan hermosa con el doctor Carlos Betancourt. Y es para mí un placer presentar a nuestro pastor de la Iglesia de Dios Puerta del Cielo, el doctor Carlos Betancourt. Dios les bendiga, es el pastor Carlos Betancourt y hoy estudiamos el último capítulo del expositor de la clase que estamos llevando a cabo. Y hoy vamos a estudiar los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis bajo el tema La Nueva Jerusalén. Es de lo que vamos a hablar hoy. Quiero agradecerle a los maestros que anteriormente estuvieron trabajando todo este tema, lo hicieron de una manera excelente y a mí me ha tocado cerrar este expositor, este libro, en esta clase. Vamos hacia adelante. Una de las razones por las que los cristianos no estudian el libro de Apocalipsis o no lo leen es por básicamente dos razones. El libro tiene mucho simbolismo, ¿ok? Figuras simbólicas, figuras de alegoría, número uno. Y número dos, Juan habla, mientras él habla, se está llevando acá y se está desarrollando en dos escenarios diferentes al mismo tiempo. O sea, Juan está recibiendo una revelación de lo que pasa arriba en el cielo y de lo que está pasando abajo en la tierra. Así que al mismo tiempo Juan está viendo estas dos visiones y en algún momento Juan va arriba al cielo, en otro baja a la tierra, sube al cielo, baja a la tierra. Estos dos escenarios juntos tienden a confundir. Y número dos, o número uno, debo decir lo primero que les dije, el mucho simbolismo y figuras retóricas que hay en este libro de revelaciones. Pero esto no nos debe detener a que nosotros como creyentes estudiemos el libro de revelaciones o Apocalipsis, porque se le conoce como el canto de victoria de la iglesia. Y nosotros con mucho amor, con alegría debemos estudiarlo porque es nuestro futuro como iglesia, a dónde vamos a pasar la eternidad con el Señor. Ahora bien, hablando de esto y entrando en el tema, como una nota curiosa, durante la Edad Media, la iglesia tradicional o la iglesia que imperaba durante los primeros 300 años, cuando comienza de la Edad Media, probablemente del año 1000 al año 1300, ocurren lo que se conoció como la Guerra de las Cruzadas. Y habían dos puntos de vista de cómo se veía a Jerusalén y cómo se veía la Ciudad Santa. Número uno, se le veía a Jerusalén porque se malinterpretaba el texto bíblico que dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Así que ellos veían esto de una manera militar. Ellos se enfrascaron en una guerra religiosa con el imperio musulmán, con los musulmanes, para rescatar a Jerusalén, porque había que ser valiente, porque el reino de los cielos estaba en Jerusalén, y había que defenderlo, y había que rescatarlo, y había que ser valiente. Segundo, en la época media, Jerusalén para el mundo cristiano era el centro del universo. Ellos entendían, y así se ven en muchos cuadros y en muchos tapices, Jerusalén, la ciudad, como centro del universo. Así que era lo más importante que había que conquistarla, había que defenderla y rescatarla de manos de los infieles, de acuerdo a su teología. Miren cómo a través de los años la visión y el entendimiento de lo que es la ciudad de Jerusalén, cómo va cambiando. Para el pueblo judío era su hogar, era su centro de culto, adoración, política y social. Para el cristianismo de la media era el centro del universo y era el lugar que había que rescatar. Hoy en día todavía Jerusalén produce controversia. No voy a entrar en el punto, ustedes lo conocen. Pero habiendo dicho esto, vamos a ver lo que Jerusalén significa para nosotros los cristianos hoy en día.
Y comenzamos, siguiendo el bosquejo del expositor. En el capítulo 21, obviamente no voy a leer todo el capítulo, porque son el 21 y el 22 son dos capítulos muy largos, y no, por asunto del tiempo no podemos, pero los primeros 5 versos del capítulo 21 nos dicen: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. En estos primeros versos del 1 al 5 se nos presenta la visión de la Nueva Jerusalén, se nos presenta la visión del cielo y la tierra, los cuales huyen ante el rostro de Dios. Y en su lugar, después de los juicios, después de todo lo que ocurre en la historia del Apocalipsis, en su lugar ahora, en vez de cielo nuevo y tierra nueva, tenemos un fundamento nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. En el verso 1 del capítulo, Juan nos enseña que lo vio. Vi el cielo nuevo y la tierra nueva. El libro de Apocalipsis tiene dos formas, bueno, la palabra en sí tiene dos formas de interpretarla: alegórica o literal. Literal es que tú interpretas la palabra al punto, como está escrita, no simbolismo. Nosotros los pentecostales se supone que somos literales en nuestra interpretación y acercamiento del estudio de la palabra. Está la manera alegórica o simbólica, donde es el otro extremo. Todo es simbólico, todo quiere decir algo diferente a lo que está escrito. Así que la palabra sería: ¿cuál es el mejor acercamiento para estudiar la palabra, alegórico o simbólico? Yo creo que toda verdad está en el medio, y creo que hay un punto medio. Creo que debemos combinar ambas interpretaciones, tanto simbólica o alegórica como literal, cuando nos acercamos a la palabra, especialmente en el libro de Apocalipsis, que tiene tantas figuras, tantos escenarios. De cualquier forma, no importa la manera en que usted interprete, sea alegórica o sea literal, de cualquier forma, lo importante, lo que nos quiere decir Apocalipsis con el cambio de cielo y tierra, es que las antiguas formas de las cosas y de gobierno van a desaparecer y van a ser reemplazadas por un nuevo orden. ¿Qué nuevo orden? El orden de nuestro Dios, el orden de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nosotros como pueblo pentecostal, que somos literales, creemos en un cielo nuevo, creemos en una tierra nueva, y todo lo viejo va a ser reemplazado. Pero lo importante no es lo material, es el orden en que las cosas van a ocurrir. La nueva Jerusalén va a descender del cielo. Así que en el verso 2 nos dice: yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. O sea que la ciudad está ataviada como una novia, con joyas brillantes, metales preciosos, atuendo normal para una boda real de la época de Juan. Las novias se adornaban con todo lo que podían adornarse, al grado de que casi sus rostros estaban cubiertos de tanto adorno que tenían. En Isaías 21:10 vamos a ver, y usted va a poder verlo: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manos de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada
con sus joyas. Así que cuando vemos la Nueva Jerusalén, estamos viendo también, independientemente, es una ciudad literal que existe, pero también simboliza a la ciudad, a la iglesia. Nos simboliza a nosotros como cristianos. La fusión de la ciudad celestial con el reino terrenal representa el cumplimiento de las promesas de Dios. Este cumplimiento del plan a largo plazo de Dios para superar la separación causada por el pecado y restaurar la unión entre el cielo y la tierra concebida desde el principio. Recuerden que el apóstol dice que el cielo y la tierra claman por el día de la redención, porque también van a ser redimidas. La presencia de Dios después de la caída del hombre había estado representada y habitaba primero a través, como el apóstol lo ve, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú podías ver la realidad de Dios en la naturaleza. Luego, más adelante, la vamos a ver, como nos presenta Éxodo 25:8, la vamos a ver presentada en el tabernáculo de reunión. Luego, más adelante, en el templo, ¿ok? ¿Cómo se nos presenta en Segunda de Crónicas 6:18 al 21? Usted lo puede buscar en su Biblia. Yo solamente estoy presentando en pantalla algunos versos que entiendo que son más importantes, pero esto usted lo puede buscar en la Biblia. Primero, como en el medio del tabernáculo, luego en el templo y por último, su presencia se manifiesta a través de su Hijo como un ser humano y habitó entre nosotros, dando inicio a la edificación de un nuevo tipo de templo que se va a conocer como iglesia. Así que su plenitud ahora es anunciada desde el templo. Y este anunciamiento del evangelio, lo que Pablo puede llamar el misterio, el gran misterio del evangelio, el gran misterio de la iglesia, está presentada ahora como cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Así que ahora Dios nos habla aquí en la tierra a través de la palabra, a través del Nuevo Testamento y del ministerio de la iglesia. Y lo más bonito que en esta Nueva Jerusalén, que representa la iglesia, que es el lugar donde vamos a estar morando con Él, quizás se expresa lo más bonito de esta historia aquí mismo en el capítulo 21, en el verso 4, donde el apóstol dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es la parte más linda. Y si usted y yo nos ponemos a pensar y a meditar detenidamente, ¿por qué le servimos al Señor? ¿Por qué nos sacrificamos por el Señor? ¿Por qué sacrificamos? ¿Por qué cumplimos? ¿Por qué somos fieles? Es por esto, porque un día en la presencia del Señor en la Nueva Jerusalén no va a haber más llanto, ni va a haber más lágrimas. Ahora, del verso 6 al 10, que sería el segundo punto, Dios eterno, del verso 6 al 10 nos dice: me dijo también, está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza, heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En estos versos del 6 al 10 se nos presentan entonces que los eventos que se mencionan en el Apocalipsis traen consigo el destino eterno de dos grupos de personas. Apocalipsis, este capítulo lo divide en dos: los que abrazan la nueva creación y los que rechazan la nueva creación por el viejo orden. Por ejemplo, el primer grupo, a los que abrazamos la nueva creación, la palabra nos dice que se nos va a dar a tomar del agua de la vida. Y segundo,
que vamos a ser reclamados por Dios como sus herederos. Ahora bien, para los del otro grupo, los que rechazan el nuevo orden por el viejo orden, entonces lo que ellos van a heredar es lo que se conoce como la muerte segunda. Muerte segunda. ¿Cuál es la muerte? Si hay una muerte segunda, quiere decir que hay una muerte primera. ¿Cuál es la muerte primera? La del cuerpo. La muerte segunda es la eterna. Cuando estemos frente al juicio del gran trono blanco, ahí donde los libros serán abiertos, dice que grandes y pequeños serán juzgados. Si su nombre no está escrito o hallado en el libro de la vida, entonces serán lanzados al lago de fuego con azufre, que es la segunda muerte y la eterna, para donde estarán para siempre y jamás. Eso se le conoce como la muerte segunda. Dice que ahí la lista de las personas que van para ahí es bastante grande. Podríamos resumirlo en 2 puntos que Juan trae: los cobardes y los incrédulos. Son aquellos, y sabe que es un dato muy curioso, cuando usted estudia la traducción de los cobardes e incrédulo. Un incrédulo es un infiel. Un infiel es alguien que no cree ni sigue las enseñanzas y preceptos bíblicos. Quiere decir específicamente, de acuerdo a algunos teólogos, que estos cobardes e incrédulos a los que Juan se refiere en este verso han sido cristianos que han abandonado el evangelio bajo presión. Qué cosa más tremenda. Como habla aquí de la apostasía también, él menciona la apostasía, ¿verdad? La apostasía son gente que creían y abandonaron. Y ya conocemos el destino de ellos. Así que si usted sirve al Señor, manténgase firme. El otro grupo que menciona aquí, muy interesante: idólatras y hechiceros. Mira, hermano, desde un principio, desde que Dios hizo el mundo, ha estado en contra de lo que es hechicería, santería, brujería, todo lo que tiene que ver con lo oculto. De hecho, en el Antiguo Testamento lo vemos. En el Nuevo Testamento los apóstoles son bien específicos. De hecho, cuando usted estudia a conciencia el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que la gran religión mundial va a ser la idolatría, va a ser la santería, la hechicería. Dice la palabra que van a ir ahí, la van a buscar, y no importa lo que pase, van a seguir ahí. Así que mucho cuidado con esto. Así que para nosotros es muy importante entender que para aquellos que se pierdan, el mismo destino deparado para la bestia, el falso profeta y Satanás, es el mismo destino, debo decir, que espera a aquellos que se pierden sin fe y sin salvación. Así que para Dios no se trata solamente el hecho de que Él haya preparado un sitio con calles de oro, fundamentos de joyas preciosas, las puertas de perlas. Para Dios se trata de unirse con su pueblo. Para Dios, Apocalipsis significa un momento de victoria y de unión con su pueblo. Él nos invita a permanecer en su gloria y tomar de su agua de vida. Ahora bien, en los versos 22 al 27 del capítulo 1 se nos dice: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios las ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra llevarán a ella su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella las glorias y la honra de las naciones. Jamás entrará en ella cosa impura, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vale la pena aclarar, vale la pena exponer el asunto de la luz. Dice que el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero. Número 1, no va a estar el tabernáculo, no va a estar el templo de Jerusalén,
porque simbolizaba la presencia de Dios mismo. Era donde Dios habitaba, pero ahora en esta santa ciudad no va a haber necesidad de templo porque Dios va a estar, y no va a haber necesidad de luz porque estaba yo explicándole a alguien que en el Antiguo Testamento, en el templo, el lugar del Arca del Pacto era el lugar santísimo. El lugar santísimo se encontraba, o el Holy of Holies, como se le llama en inglés, en la parte atrás del templo, y estaba dividido por el velo. Cuando usted cruzaba el velo, entraba en este salón a donde estaba el Arca del Pacto y era totalmente oscuro. ¿Por qué? Porque se entendía que lo que iluminaba este lugar era la presencia de Dios mismo. Así que por eso es que no va a hacer falta el templo, porque Dios va a iluminar. Ya no va a hacer falta el Arca del Pacto ni el lugar oscuro, porque Dios va a iluminar todo este lugar. Efesios 1:23 se nos dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios va a llenar todo en todo. Primero, este santuario interior no estaba equipado con ninguna iluminación. Ahora Dios es la luz que iluminará el lugar más sagrado que pueda haber en toda la existencia de la humanidad, que es la santa ciudad de Jerusalén. Él va a iluminar. Ahora bien, entramos al capítulo 22, verso del 1 al 5. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero, en medio de la avenida de la ciudad, y a uno y al otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. La historia bíblica finaliza apropiadamente en el lugar donde comenzó. Comenzó en un jardín en el paraíso llamado Edén. Hoy en día, dice la palabra que en la ciudad hay un jardín en el que se encuentra el trono de Dios y el Cordero. De este trono fluye vida, que la Escritura vincula con el Espíritu Santo. No sé si tenemos Juan 7, 37 al 39. Ahí nosotros vamos a poder ver cómo se relaciona con el Espíritu Santo. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que esta escritura vincula el agua que salta para la vida eterna con el Espíritu Santo. El Salmo 46 nos habla de Dios como un refugio para su pueblo, específicamente los versos 4 y 5. La presencia de Dios nos va a dar seguridad a su pueblo en el paraíso. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear el alma. Esta imagen también hace eco de la profecía de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, obviamente no vamos a leer todo el capítulo, pero en esta visión de Ezequiel en el templo nos dice que del templo salía un río que llegaba hasta el mar muerto, y en este río él se adentró. Dice que no faltaban alimentos, que los árboles producían cosecha cada mes, sus hojas se usaban para curar. El poder de la presencia de Dios es tal que la naturaleza se renueva junto con la gente.
Así que es bien interesante la manera en que esto se promueve o se presenta en la ciudad santa a través del Apocalipsis. Ahora también se nos habla en el verso 3, como ya leímos, de una maldición. Ya no habrá más maldición. La maldición podía ser doble aquí. Puede referirse a la maldición en el jardín del Edén, ¿recuerdan? Cuando Dios juzga a Adán, juzga a Eva, juzga a la serpiente, y tú, la maldición de la mujer, con dolor parirás tus hijos, tu voluntad será la de tu marido, la maldición para Adán, ahora vas a trabajar con sudor de su frente, la tierra lo que te va a dar es cardos y espinos, y vas a morir, porque del polvo eres y al polvo volverás. Esa maldición se acabará y también puede referirse a la maldición de Adán y Eva, pero a la maldición debido al pecado y al rechazo de Dios que se encuentra en Deuteronomio 18, del 15 al 60. Es bien importante, ambas pueden estar cubiertas aquí. Ahora bien, en el verso 4, verán su rostro y su nombre estará escrito en su frente. Esto es bien importante porque en Éxodo 28, 36 al 38 se nos dice que el sumo sacerdote llevaba en su frente una palabra que decía santidad a Jehová. Y es bien importante porque es tipo o símbolo de lo que va a pasar. Ahora bien, nosotros como real sacerdocio, dice Pablo que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, embajadores de Cristo. Así que nosotros somos un real sacerdocio formado por personas de todas las naciones, unida por nuestra lealtad a Jesús y siendo bienvenidos a la presencia del Dios vivo para contemplar su rostro y reinar con él para siempre. Y esto es bien importante porque en la actualidad la iglesia del Dios viviente, nosotros somos aquel templo del cual fluye el agua viva, que es el Espíritu Santo, para bendecir a los pueblos con sanidad y para dar vida eterna, en el sentido de que la iglesia es la administradora, la iglesia es la que predica. Si usted ora por los enfermos sanan, usted predica el evangelio, la gente son salvas. La palabra dice que lo que atemos arriba en el cielo será atado, lo que desatemos en la tierra será desatado, queriendo decir que en nuestras manos está el poder de bendecir, el poder de salvar y sanar en ese sentido. Primera de Corintios 3:16 nos habla en este sentido, en lo que se refiere a la iglesia. Somos el precursor espiritual de esta ciudad santa por venir. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos los precursores de esta ciudad. Por lo tanto, como iglesia debemos vivir como si ya estuviéramos llenos de la luz incesante de Dios. Es por eso que la Escritura nos llama hijos de luz y nos instruye a vivir en la luz a pesar de que estamos rodeados de oscuridad. Ahora bien, en los versos del 12 al 15 del capítulo 22 se nos dice: he aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el primero y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, vuelve a los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Él utiliza la frase pronto, he aquí vengo pronto. Esto puede tomarse como un aliento o como una advertencia. Aliento para quién, para nosotros los que servimos al Señor, porque he aquí vengo pronto, gloria a Dios, Jesucristo viene por su iglesia, ven Señor Jesús, nos vamos para el cielo. Pero para los que no le sirven al Señor es una advertencia. Si usted lo quiere poner en inglés, es un warning. Vengo, y si te quedas te pierdes. Así que sirve en ambas direcciones, como una advertencia o como una recompensa para los que le servimos
al Señor. Y ahora sí, en Deuteronomio 30, 19, se nos presenta la elección. Se nos presenta la elección. He puesto delante de ti la vida, he puesto delante de ti la muerte, he puesto delante de ti la bendición, he puesto delante de ti la maldición. Escoge pues la vida. Así que es bien importante que nosotros como creyentes sepamos escoger. Y que los que no le sirven al Señor sepan escoger. Es muy importante, ¿ve? Ahí lo tenemos: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y usted dirá, pero bueno, sí, ¿qué pasa? Vamos a escoger la vida, pero hay tanta gente que a diario no la escoge, no lo decide así. Finalmente, los versos 16 y 17 nos dicen: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oiga, diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. En estas palabras finales, el Señor Jesús enfatiza que Él ha sido la fuente del mensaje. De Él es que proviene todo esto. No son los ángeles, no es Juan. Estas son las palabras de Jesús mismo. La estrella resplandeciente de la mañana. Él mismo se da ese título. En este caso, la estrella de la mañana es una, me gustaría que fuéramos a Números 24, 17. Es una alusión al oráculo de Balaam, o a la profecía de Balaam, que decía que un gobernante descendería de la línea de Jacob. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará centro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Números 24, 17. Así que haciendo esta referencia, él mismo se autonombra estrella de la mañana. Aunque el Espíritu de Dios puede estar obrando en todo el mundo, es especialmente conocido a través de la iglesia. Es la iglesia la precursora, es la iglesia la que tiene que hacer el trabajo de anunciar. Es la iglesia la que tiene que sanar enfermos. Es la iglesia la que tiene que propagar el evangelio. Y termino con esto, con dos ejemplos. La Santa Cena. Uno de los tres, la iglesia de Dios reconoce tres ordenanzas. Una de ellas es la cena del Señor, la otra es el lavatorio de pies y bautismo en agua. De las tres, la Santa Cena tiene un mensaje escatológico que trata acerca del futuro de la iglesia. Cuando usted y yo nos tomamos de la mano y compartimos el pan y el jugo de la vid, lo que le estamos, número uno, dándole un testimonio al mundo. ¿De qué? Testimonio de que hemos muerto y resucitado a mejor vida con Cristo Jesús. Testimonio de que va a ocurrir el rapto de la iglesia en su segunda venida, de que vamos a reinar con Él para siempre. Cuando usted habla en lenguas, usted está profetizando un mensaje escatológico de que en el reino de los cielos va a haber un nuevo lenguaje. O sea, esto es lo que se conoce en teología como el already, not yet. El aquí, pero todavía no. Son usted y yo, el reino de los cielos está aquí representado en usted y en mí. Somos embajadores de ese reino, representamos ese reino. Como comunidad de fe cristiana, somos un tipo de lo que será la comunidad de fe en el cielo, en la Nueva Jerusalén, el nuevo idioma que vamos a hablar. Cuando oramos y se sanan los enfermos, allá no va a haber enfermedad. Cuando oramos los unos por los otros y nos ministramos, allá no va a haber llanto ni lágrimas, porque las cosas viejas pasaron. Así que la iglesia es un tipo, es un símbolo y es parte actual hasta cierto punto del reino de los cielos en la tierra. Pero todavía el reino completo no ha llegado. Así que mientras llega, usted y yo tenemos el trabajo por delante. Tenemos que animarnos los unos a los otros con estas palabras, con las palabras de que Apocalipsis 21 y 22 nos hablan de la nueva Jerusalén, del nuevo reino de Dios.
a donde usted y yo viviremos para siempre jamás, a donde no habrá más muerte y estaremos para siempre felices. Así que como dice termino como termina el apóstol, animémonos los unos a otros con estas palabras y digámosle juntos: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias. Hasta la próxima clase, el próximo miércoles. Gracias, pastor. Es un privilegio lindo de aprender de la palabra del Señor y quisiéramos invitarle a nuestro nuevo libro que estaremos presentando ahora en el otoño 2020 y tenemos 2 unidades que vamos a estar cubriendo. Unidad número 1 viene siendo Historia del Antiguo Testamento. Unidad número 2, Historia del Nuevo Testamento. Visítenos en este canal para que así usted pueda ser bendecido a través de estas lecciones que son de gran bendición para todos aquellos que nos están viendo día tras día. Que Dios te siga bendiciendo y nos veremos en la próxima lección. Dios le bendiga.